De todo un podcast. Bienvenidos una vez más a De todo un podcast. Hoy tenemos como invitada a Alicia. Por favor, preséntese. Buenas tardes, soy la licenciada Alicia Farré, psicóloga, trabajo en la escuela NSEA, en el nivel secundario y nivel terciario. También trabajo en la cárcel, en la unidad 39 en Ituzaingó, una cárcel de un régimen semiabierto de hombres. Y también soy psicóloga clínica, trabajo en consultorio privado. Le queríamos como primera pregunta hacer, ¿cómo definiría lo que es el trabajo como una psicóloga? Bueno, el trabajo, la primera función o el primer objetivo es escuchar a la persona, es también dar respuestas a interrogantes subjetivos que la persona pueda traer, es contener psicológicamente, es develar aquellas cuestiones que la persona quizás viene con interrogantes y necesita respuestas, también acompañar en situaciones de crisis, lograr un autoconocimiento de la persona, acompañar en procesos de duelo cuando hay crisis, sobre todas las cosas escuchar y contener y también brindar herramientas para poder paliar situaciones que la persona no puede o ha llegado a un momento que no puede con los propios recursos que tiene. La siguiente pregunta sería, ¿bajo qué circunstancias o situaciones es mejor que una persona vaya a un psicólogo? En realidad los psicólogos no hace falta tener grandes dificultades para ir a un espacio terapéutico, sino también es bueno para conocerse uno mismo. No hace falta llegar a situaciones extremas para ir a un psicólogo, sino a veces es bueno escuchar y tener la mirada de un profesional ante situaciones que se nos presentan en la vida. Y a la vez si hay algún malestar subjetivo, alguna situación que nos hace sufrir, cuando a veces no podemos resolver algunas situaciones que ameritan una asistencia psicológica, es bueno. O cuando a veces no entendemos ciertas situaciones o ciertos comportamientos, cuando hay crisis en las relaciones, cuando hay un malestar o un dolor psíquico, es conveniente ir a un psicólogo. Cuando hay cosas que no puedo resolver por mí misma, ¿no? Hay muchas veces en las que la gente, por ciertos motivos, no va a un psicólogo. ¿Usted qué cree esto? Bueno, primero porque a veces es difícil hacer conscientes inconscientes. Justamente el objetivo de la terapia es hacer conscientes inconscientes, y ese inconsciente es un saber que tenemos todo pero que a veces no lo sabemos. Por eso el psicólogo interpreta este inconsciente o este saber que el paciente no sabe y da una devolución. Entonces a veces la persona no va porque ver este inconsciente puede traer dolor, a veces no quiero enfrentar, entonces como es tan doloroso prefiero no ver. Entonces a veces hay esa dificultad de reconocer que tengo dificultades y por eso no voy, porque a veces causa dolor. Es también enfrentar y ser valiente al ver estas cosas que me causan dolor, pero a veces estoy tan herida que prefiero no ir. Ahora metiéndonos un poco más en el ámbito laboral que usted tiene, queríamos preguntar en qué consiste trabajar en la prisión. En la prisión es también contener, primero escuchar siempre, contener a aquellos internos que sí necesitan tratamiento, ayudarlos en este proceso y también darles herramientas para no volver a repetir. Justamente se trata, y esto es parte de la terapia, es la repetición. Uno a veces dice que esto no lo voy a hacer más cuando paso, o si tuve una experiencia negativa no lo quiero hacer más y no lo quiero repetir. Lamentablemente nos encontramos en una situación de repetición. Entonces uno tiene que revisar, que es otro de los objetivos de la terapia, es revisar ese pasado, porque si no revisamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Justamente en la cárcel hay repetición de causas, de delitos, a veces entras y sales, y bueno, trabajar sobre este proceso, ¿no? Y también para que el día de mañana puedan ser incorporados socialmente, pero que estén visados por alguien y que puedan modificar aquellos aspectos endebles de la personalidad. Y durante estos años de su trabajo, ¿hay un tema frecuente que usted tenga que tratar?
En la cárcel bueno, en la cárcel sí, bueno, los temas que siempre casi están es violencia de todo tipo, abusos psicológicos, abusos sexuales, también depresión, a veces psicosis, a veces conductas autolesivas, a veces adicciones. Son los temas más comunes en la cárcel donde yo trabajo. Y siguiendo con el tema de los casos, le queríamos preguntar cuál fue el caso más difícil que tuvo que tratar o el más perturbador. Cuando hay abuso de niños, es muy difícil y lo tengo que tratar porque bueno, es mi trabajo, pero es lo más duro para mí. De escuchar porque hay un niño y que un niño ha sido afectado. Una cosa con un adulto, si bien es muy doloroso para cualquier persona, pero para un niño donde no tiene herramientas, donde no ha completado el desarrollo psíquico, es muy difícil. ¿Hubo un tema que se tenía que tratar pero que no pudo como profesional? No, siempre trato, sí, acostumbro a trabajar con un equipo interdisciplinario, a veces consulto como solo psicólogo, pertenecemos al colegio de psicólogo y ante situaciones que no podemos, también necesitamos que alguien nos revise o pedir ayuda, porque a veces hay cosas que por supuesto que se nos pueden escapar, pero en general uno siempre va, en el caso mío puedo tratar, pero sí pido ayuda y pido la revisión de los casos. Siguiendo con la siguiente pregunta, le queríamos preguntar si tuvo uno de los tantos pacientes que tuvo, si alguno le llegó a dar miedo por cómo se comportaba. No, estoy acostumbrada y observo, porque a veces hay situaciones de crisis, especialmente en la cárcel. Me ha tocado también en el consultorio con pacientes en psicosis, pero no tengo miedo. Tener un poco de conocimiento, no, la verdad que no he tenido miedo. Entonces, ¿trató con un paciente con desequilibrio mental extremo? Con psicosis sí y con delirio. Cuando una persona tiene delirios, sufre por una realidad psíquica donde ve cosas que no existen en la realidad psíquica de él, pero no coincide con la realidad nuestra. Entonces sí hubo momentos difíciles y sí me tocó donde tuve que hacer una derivación y acompañarlo a una internación. ¿Y usted siente que la pandemia afectó en lo que es sus pacientes? Sí afectó y definió. Hubo crisis, por supuesto, aquellos que tenían dificultades, se agravó las dificultades emocionales que tenían porque faltó la comunicación, faltó la intimidad. La pandemia fue una situación, un fenómeno disruptivo que nadie estaba preparado. Entonces muchos entraron en crisis. Aquellos que estaban en un equilibrio emocional no fue tan duro, para aquellos que no tenían factor resiliente sí entraron en crisis. Hubo separaciones, hubo crisis, no en todos los pacientes míos porque hubo un acompañamiento en un tiempo de pandemia, no de una forma presencial pero sí de una forma virtual. Pero sí después de la pandemia han quedado secuelas no solamente a los pacientes sino a nivel general. Los pacientes hubo un acompañamiento, pero también hubo una definición y un autoconocimiento mayor porque fueron una situación diferente donde sí tuvieron que aprender a conocerse porque esta quietud de la pandemia que tuvimos en casa, conocerse uno mismo y conocer a los otros que estaban conviviendo con nosotros, ¿no? Y para finalizar, te queríamos preguntar ¿qué opinas sobre la frase que el psicólogo es solamente para todos? Opino que está mal, porque la mirada que tenemos los psicólogos, la persona que viene a terapia es la persona más sana, entre comillas, porque acá hay un criterio que es normal y que es anormal, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos un adjetivo de esta forma, porque la persona que viene al psicólogo es la persona más sana. ¿Por qué? Porque reconoce que necesita ayuda. Y en realidad todos necesitamos ayuda. A veces no lo decimos y a veces no somos conscientes que no estamos bien y que necesitamos ayuda. Pero en realidad todos necesitamos ayuda. Entonces la persona que viene al psicólogo no es loco, es una persona que necesita ayuda, pero es parte del ser humano. Todos necesitamos. Y volvemos a agregar una pregunta más que ¿cuándo piensa que una persona
de pasar de ir al psicólogo a un psiquiatra? Bueno, bien. Mira, hay criterios para evaluar, que son las funciones psíquicas que nosotros evaluamos. Cuando hay un trastorno es un estado que se sostiene en el tiempo. Ejemplo, un estado anímico, ejemplo, la depresión o la euforia o la psicosis, donde uno puede acompañar terapéuticamente, pero ya cuando se necesita la intervención del psiquiatra que da medicamento, tenemos que derivarlo al psiquiatra. Entonces, hay patologías que sí necesitan de otro tipo de intervención, ejemplo de un psiquiatra y de medicamentos. Y el que da medicamentos es el psiquiatra, no los psicólogos. Entonces, ahí trabajamos interdisciplinariamente que tienen que ver con las patologías o con los trastornos mentales. Ok, esa fue la última pregunta. Le agradecemos el tiempo que nos dio. Y bueno, eso, gracias. Bueno, gracias a ustedes por las preguntas y es bueno saber esto porque a veces este tema poco se toca, ¿no? Pero en realidad todos necesitamos y cada vez hay más situaciones difíciles y está bueno saber y tener este conocimiento de lo que es el espacio terapéutico. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver. Esperemos que les haya gustado. Si quieren ver más de nuestro contenido pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube como de Todo Un Podcast y en Instagram y TikTok como de Todo.unpodcast. En la descripción tienen las redes sociales y pueden participar en las encuestas. Nos vemos.